Hola, soy Iron Ramírez y estas son clases de Derecho. En esta ocasión, analizaremos qué es el abuso de autoridad. Desafortunadamente, en nuestro país, todos los días muchas personas son víctimas de abusos de autoridades que, aprovechándose de los cargos que ostentan, abusan de la necesidad, derechos e ignorancia de las personas. Un abuso consiste en hacer uso de un recurso o tratar a una persona de manera impropia, incorrecta, improcedente, ilícita o ilegal. La autoridad, por su parte, es el poder, la soberanía, el mando o la influencia de quien ejerce el gobierno. Ahora bien, ¿qué es el abuso de autoridad? El abuso de autoridad es un delito que se presenta cuando los servidores públicos, aprovechándose de los cargos y de las funciones que tienen, abusan del poder de los mismos para satisfacer intereses personales o de terceros allegados a ellos. Podemos decir que el abuso de autoridad tiene lugar cuando un dirigente o un superior se aprovechan de su cargo y de sus atribuciones frente a alguien que está ubicado en una situación de dependencia o subordinación. Una forma de abuso de autoridad sucede cuando la persona que accede a un cargo o a una función aprovecha el poder que se le otorga en beneficio propio y no para desarrollar correctamente sus obligaciones. Las fuerzas de seguridad, por su parte, incurren en el abuso de autoridad cuando se apoyan en la violencia y hacen un uso desmedido de sus atribuciones. Un ejemplo de este tipo de situación aparece cuando la policía detiene a alguien sin justificación y no permite que el afectado se exprese o se defienda. ¿Le ha pasado? Seguramente sí. Según la ley, ¿qué conductas de los servidores públicos están consideradas como exceso o abuso de autoridad? El Código Penal Federal, en su artículo 215, nos menciona características de este delito. El delito de abuso de autoridad lo cometen los servidores públicos que incurran en algunas de las conductas siguientes. Mencionaremos algunas. 1. Cuando, para impedir la ejecución de una ley, decreto o reglamento, el cobro de un impuesto o el cumplimiento de una resolución judicial, pida auxilio a la fuerza pública o la emplee con ese objeto. Segundo, cuando ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas, ejerciera violencia o insultara a una persona. Tercero, cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que tenga obligación de otorgarles o impida la presentación o el curso de una solicitud. Cuarto, cuando el encargado o elemento de una fuerza pública, requerido legalmente por una autoridad competente para que le preste auxilio, se niegue a dárselo o retrase el mismo injustificadamente. Quinto, obtenga, exija o solicite sin derecho alguno o causa legítima para sí o para cualquier otra persona parte del sueldo o remuneración de uno o más de sus subalternos, dádivas u otros bienes o servicios. Y sexto, obligar al inculpado a declarar usando la incomunicación, la intimidación, la tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Cuál es la sanción para los que cometen el delito de abuso o exceso de autoridad? Al servidor público que cometa el delito de abuso de autoridad, se le podrá imponer, dependiendo el caso o la falta en la que incurra, de unos 8 años de prisión y de 50 hasta 100 días multa, o de 2 a 9 años de prisión y de 70 hasta 150 días. Finalmente, ¿qué podemos hacer si nos enfrentamos a alguna situación de abuso de autoridad? En caso de ser víctima o conocer de actos de abuso de autoridad, un acto arbitrario e injusto,
Se debe presentar una denuncia, que es la acción penal mediante la cual una persona pone en conocimiento de la autoridad competente un comportamiento que constituye un delito. Esto ante la Fiscalía General de Justicia. Espero y haya quedado claro qué es el abuso de autoridad, en qué casos ocurre y qué se debe hacer si alguien comete dicho delito. Es todo respecto a este tema. Agradezco mucho su atención y excelente día. Saludos.